Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, Señor les bendiga una vez más. Vamos a entrar, ahí se me ponen el tiempo allá, por favor. Vamos a entrar de lleno, hermanos, con el primer versículo. Números 11:16. Dice, Dios le respondió a Moisés: reúne de entre el pueblo a 70 ancianos que sean líderes, llévalos al santuario y que esperen ahí. Yo bajaré entonces y te hablaré. Pondré en los ancianos una parte, oiga bien, del espíritu que está en ti, para que te ayuden a dirigir al pueblo. Así no tendrás que hacerlo todo. Muy bien, gloria a Dios. Señor, añada bendición a su palabra. Hermanos, aquí en Números 11 podemos ver, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, está un poco mal agradecido con el Señor. Hermanos, después de haber recibido tanta bendición, haber recibido maná del cielo, pan del cielo, hermanos, lo que Dios les manda para ellos no es suficiente. Hermanos, tanto que viene el Señor, hermanos, y se molesta con este grupo de gente y dice que Él manda un fuego, hermanos, alrededor del campamento, a nivel de que Moisés, hermanos, tiene que ir, hermanos, y a orar por ellos, a pedir por ellos, para que el Señor tenga misericordia. Pero mira esto, hermanos, entonces hay una conversación, un diálogo entre Moisés y el Señor en este capítulo, hermanos, donde Moisés también le está diciendo al Señor: mira, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has puesto encargado de esta gente rebelde, de esta gente así? Y hermanos, a veces pues aún los hijos de Dios somos un poco rebeldes, hermanos. Yo sé que usted no, porque quizás yo sí, hermanos, pero ciertamente el Señor, hermanos, tiene misericordia. Y mire lo que el Señor hace, hermano. Y yo puedo ver que en estos hombres, hermanos, que Moisés escogió, hermano, primeramente yo creo que puedo ver, hermanos, de que estos hombres, hermanos, tuvieron un renuevo. Primeramente, déjeme acordarle usted, hermanos, que en Éxodo, antes de esto, hermanos, se encuentra, hermano, la historia con Jethro y Moisés también. Acuérdense que Moisés estaba tratando de hacer todas estas cosas él solo, hermanos, y Jethro le dice: mira, lo que estás haciendo es mucho para ti, te vas a desgastar. Y entonces le dice: escoge hombres líderes, hermano, para que puedan estar encargados de estas personas. Pero vemos que después, entonces ahora, hermanos, estos hombres como que perdieron su energía, su fuerza, se desanimaron, qué sé yo. Pero entonces viene ahora el Señor en este encuentro aquí, hermanos, y les da a estos hombres un renuevo. Puedo ver yo aquí, hermanos, porque otra vez le dice ahora el Señor a Moisés: escoge 70 varones y yo les voy a dar de tu espíritu en ellos. Y hermanos, y podemos ver que ciertamente el espíritu que estaba en Moisés era, hermanos, el espíritu de parte del Señor. Y eso lo podemos ver, hermanos, en Números 11:29. Porque usted muy bien conoce la historia, hermanos. El tiempo es corto, somos varios que vamos a compartir. Usted léala después, hermanos, que después Josué, hermanos, ve que la gloria de Dios desciende y empiezan estos 70 hombres, hermanos, a ser llenos del Espíritu Santo y empiezan a profetizar. Y hermano, y Josué va y le dice a Moisés: mira lo que están haciendo, impide lo que están haciendo. Pero mire lo que Moisés le dice: ya quisiera yo que todo el pueblo de Dios recibiera su espíritu para profetizar. Entonces, hermanos, que el espíritu que había en Moisés era el espíritu de parte del Señor, y este espíritu fue repartido entre los líderes, hermanos, del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que le queremos compartir? Ruach. Vamos a decir Ruach. Hermano, come on, usted es hispano, roll that out. Ruach. Así como león. Ruach. Ruach. Ruach, hermano, es espíritu. Es espíritu de parte del Señor. Entonces lo que queremos compartir es Ruach. Hombres con un espíritu distinto. Yo no sé, hermano, quién está aquí dispuesto, hermanos, a este año a tener un espíritu distinto. Amén. Yo no sé, hermano, qué no te funcionó en el año 2018, por eso se queda atrás. Pero en este año, hermano, el Señor te va a renovar las fuerzas para que tú puedas tener un espíritu distinto. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ruach significa, mire, aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito. Hermanos, estamos ya pasamos el año 2018, estamos entrando en nuevos años. Hermanos, y ciertamente tenemos que hacer cosas diferentes. Hermanos, se dice que un significado de locura es hacer siempre lo mismo y esperar diferentes resultados. Ese es un significado de locura. O sea, hermanos, que tú no puedes siempre, si algo no te funcionó, tienes que cambiar algo. No puedes hacer lo mismo porque vas a tener los mismos resultados. Amén. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que anhelar un espíritu diferente y distinto, hermano, para que en este año, hermano, seamos renovados verdaderamente de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay que hacer, hermanos, un autoanálisis, hermanos, y hacer cambios en nosotros. Necesitamos entonces tener un espíritu distinto, hermano. Los hermanos que vamos a compartir acerca de ciertos caracteres en la Biblia, y vamos a tratar de extractar el espíritu que hubo, hermano, en el personaje que hemos escogido. Gloria a Dios. Mire, y a mí, hermanos, me gustaría hablar usted un poco acerca de Bartimeo. Y quizás alguno diga: Bartimeo, ¿qué hay en Bartimeo? Bueno, vamos a ver el espíritu distinto que había en Bartimeo. Dice Marcos 10:47: y cuando oyó que era Jesús,
el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, él no lo dijo, hermanos, así con una voz calladita. Imagínese usted que usted estuviera ciego y ve, hermanos, su oportunidad y de que venga, hermano, aquel que le puede dar la sanidad a usted. ¿Será que usted lo va a llamar Jesús? Jesús. No, usted también va a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo vas a hacer en voz alta, hermano. Y sabe, usted conoce la historia. Trataron de callarlo, trataron de decirle: hey, cállese usted. Trataron, hermanos, de maltratarlo, pero él insistía aún más. Dice, y muchos, hermanos, muchos lo reprendían. ¿Y saben quiénes eran esos? Los líderes. Los que andaban con el Señor estaban tratando de reprenderlo y decirle que se callara. Hermanos, por él vio su oportunidad. Hermanos, cuando tú y yo vemos una oportunidad, tenemos que aprovecharla. Amén. Amén, hermanos. Usted ve una oportunidad, tiene que aprovecharla. Gloria a Dios. Dice, y muchos le reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿qué me llama la atención, hermano, acerca de Bartimeo? Ciertamente sabemos, hermanos, que Bartimeo era ciego. Amén. Hermanos, pero fíjese que curiosamente en la Biblia, hermanos, si alguno lo encuentra por ahí, por favor, me pasa la nota. Pero en la Biblia, hermano, usted no va a encontrar ninguna mujer que estuvo ciega. Solo los hombres estaban ciegos, hermanos, en la Biblia. Una que otra quizás endemoniada, ¿verdad? Pero no ciega. Entonces eso me llama la atención. A mí me dice: Señor, ¿verdad? Entonces, o sea que tú y yo, hermanos, como varones de Dios, tenemos que tener un espíritu diferente, hermanos, para que se nos abra la visión espiritual en nuestra vida. Amén. Hermanos, que haga un renuevo en nuestro espíritu, hermanos, para que se abra la palabra del Señor, para que tú y yo podamos leer, hermanos, en medio de las palabras, hermanos. Porque Bartimeo, hermanos, estaba ciego. Pero ciertamente, hermanos, el Señor nos puede dar visión espiritual. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos visión. ¿Y qué es visión? Es discernimiento también. En nuestro hogar, hermanos, y en nuestra vida espiritual necesitamos discernimiento. Que el Señor te demuestre, hermano, qué es lo que va a pasar. Que te pongas a orar por tus hijos. Que estés desde ya, hermano, profetizando, como predicaba el apóstol hace unas semanas. Que tú profetices sobre tu hogar, hermanos. No esperes solo la profecía aquí. Que tú puedas profetizar, hermano, sobre tu hogar, tu esposa, tus hijos. Que llamas las cosas que no son como que sí son, hermano. Porque si nos enfocamos, hermanos, en el logotipo, ¿verdad? De ahorita de la proclama, hermano, es de algo que no era aparentemente nada. De eso el Señor puede hacer algo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Hermano, en nuestro hogar, en nuestra vida espiritual, mire, él también tenía un espíritu de clamor, un espíritu de oración, hermano. Si el año pasado no orabas mucho, hermano, pues vas a tener que ponerte las pilas, poner tu reloj si es necesario, para que empieces un espíritu, hermano, de clamor. Y un clamor no es una oración simple. Es, hermano, que tengas que quizás orar a gritos ahí en tu hogar, hermano, que a gritos al Señor para tu familia, para la necesidad que tú tengas, hermanos. Pon tu alarma si es necesario, así como tú pones tu alarma para ir a trabajar, para hacer cosas secundarias, hermanos. Cuánto mucho más, hermanos, también para buscar, hermanos, la presencia del Señor. Mire, hermanos, más hoy en día sabemos que los tiempos están difíciles, hermanos, y uno está tareado, por ciertamente, hermanos, tenemos que empezar, hermanos, dándole nuestra prioridad, nuestro por diezmo del día, aunque sea 24 minutos, hermanos. 24, dale tu diezmo cada día al Señor del día. 24 minutos que sea buscando al Señor, hermanos, en oración, y vas a ver un cambio, un renuevo en tu vida. Amén. Entonces, en el espíritu de Bartimeo tenía un espíritu de clamor. Hermanos, el Señor, a pesar de lo que muchos, hermanos, lo callaron, su clamor, hermanos, detuvo al Señor. El clamor de él fue tanto, hermano, que el Señor se detuvo y paró. O sea que con tu clamor, hermanos, tú puedes llamar la atención del Señor. Amén. Tenemos, hermanos, que clamar al Señor para llamarle a su atención. Muchos trataron de callarlo, pero no le importó, porque usted y yo no nos podemos avergonzar del Evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Su clamor, hermanos, detuvo al Señor. Verso 10:50 dice: mire, otra cosa que hizo Bartimeo. Arrojó, en el 10:50, usted puede ver esto. Arrojó su manto. ¿Y qué representa el manto? Cobertura. O sea que Bartimeo quizás estaba bajo una cobertura errónea. Dice ahí que él arrojó su manto. Hermanos, entonces en este año de renuevo, hermanos, que tú te pongas en la visión, hermanos, de la cobertura en esta casa que tú estás, hermanos, que recibas la cobertura ciertamente espiritual y también apostólica, hermano, que está en esta misión. Amén. Hermano, porque podemos estar simplemente participando, pero es muy necesario, si no se esté abierto, hermanos, aquello de la cobertura, por favor, hermanos, órale al Señor si no has pedido cobertura, para que tengas la cobertura. Bota tu cobertura y recibe la cobertura de parte del Señor en el ángel de la casa que él tiene en esta casa. Amén. Aleluya. Dice que arrojó su manto. Entonces, ¿qué significa eso? Reconoció autoridad. Reconoció la autoridad del Señor sobre su vida. Mire después, versículo 10:51. Confesó su necesidad al Señor. Nosotros tenemos que confesar al Señor. ¿Usted cree que el Señor no sabe que él estaba ciego? Claro que sabe que estaba ciego.
pero tenía que confesar su necesidad. Hermano, no podemos venir al Señor y decirle: Señor, tú sabes. No, hay que confesar. Tenemos que también hablar y proclamar y decirle al Señor, confesar cuál es nuestra necesidad, hermanos, humillarnos si es necesario, amén. Entonces en el Bartimeo veo un espíritu, hermanos, de oración, de clamor, reconoció cobertura, de confeso también, hermanos. Mire, y recobró, renovó su vista. La vista que el Señor, hermanos, nos conceda el espíritu que tuvo Bartimeo para recobremos lo que habíamos perdido, amén, en este año de renuevo. Gloria a Dios, aleluya. Pero fíjese que déjeme leerle otro versículo ahí en el libro de Números 14:8. Hay mucha tierra, o tenemos mucha tierra que conquistar, hermano. Amén. Usted puede decir amén. Hay mucha tierra, hay mucho trabajo que hacer. Dice, yo creo que todos conocemos la historia de Caleb. Fue uno de los espías, ¿verdad? Uno de los espías que el Señor, pues, que Moisés, pues, envió a ver qué es lo que pasaba, hermano. Y en cuanto a los 12, para no irme muy largo, dice el 14:8, dice: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Dice, es una tierra que emana leche y miel. Dice el 24, que es el versículo, pues, que yo quiero, pues, compartir. Dice: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, dice, y me ha seguido plenamente, dice, lo introduciré a la tierra donde entro, dice, y su descendencia tomará posesión de ella. Hermano, ¿sabe lo que me llama la atención de Caleb, hermano? Que Caleb tenía un espíritu no solamente distinto, sino que Caleb tenía un espíritu conquistador, hermano. Un espíritu, hermano, que él, pues, vaya, usted puede ver en la palabra también, hermano, que a él le habían prometido una tierra. Caleb, hermano, llegó a cierta edad, hermano, donde él dijo que él iba a pelear por esa tierra que le habían dado. Él le habían dado una heredad y él dijo: yo voy a pelear por esta tierra. Ya él era avanzado en edad. Pero había eso, hermano, había eso distinto en él. El que, hermano, tenía un espíritu distinto. Hermano, mire, hermano, podemos estar haciéndonos aquí mire, hermano, vaya, no me lo vaya a tomar a mal. Usted puede estar orando, puede estar orando, intercediendo, pero necesitamos el favor de Dios. Necesitamos el favor de Dios, hermano. Si nosotros podemos venir, hermano, todos los días aquí, pero si el Espíritu Santo no está con nosotros, perdóneme, no estamos haciendo nada. Venimos a reunirnos un día más. Qué lindo, hermano, que haya el mover del Espíritu Santo. Hermano, no es, a mí se me quedó en mi corazón algo que decía el evangelista que vino de Honduras. ¿Cómo se llama el hermano? El hermano allá ¿cómo es? Hermano Pedro, hermano, él decía: ninguna cárcel puede cambiar a nadie, hermano. Ninguna cárcel. Muchas veces, hermano, aquel cometió algo, lo meten a la cárcel, pero no. El único que cambia a las personas, hermano, es el glorioso Espíritu Santo. Caleb era un hombre conquistador. Caleb fue un hombre que vio, hermano, que habían gigantes en esa tierra que el Señor les había prometido. El Señor les había prometido esa tierra y mandaron a 2, hermano. Mandaron a 2, hermano, y 2 dijeron: no, sí, son gigantes, sí son muchos, sí nos vemos como langostas, pero si Dios se agrada de nosotros, hermano, vamos a poder, vamos a conquistar. Hermano, es que no es con fuerzas. Hermano, no es con fuerzas, es con el poder. Hermano, la misma palabra lo menciona. No es con espada, no es con ejército, sino es con el poder de mi Santo Espíritu. Caleb tenía un espíritu conquistador. Caleb, el Señor le había prometido, hermano. Hermano, si Dios, hermano, Dios ha empezado obras en cada uno de nosotros, hermano, y no la va a dejar a medias. Dios la va a terminar, Dios la va a perfeccionar. Pero, hermano, tenemos que disponerlos, tenemos que tener ese espíritu distinto que dice la enseñanza, ¿no? Y esos hombres tenían un espíritu distinto. El ruá, tiene que haber el ruá de Dios. Me acuerdo de aquel versículo también, hermano, me parece que es Tesalonicenses, donde habla: los muertos en Cristo resucitarán primero, pero aquellos que hayan
permanecidos. Ahí menciona una palabra, hermano, vivos, vivientes, hermano, que tienen otro espíritu. Hermano, aunque usted no vea nada, hermano, aunque usted no vea nada, oh Señor, yo sé que tú me has prometido, aunque usted no vea nada en su esposa, en sus hijos, hermano, si Dios se lo prometió. ¿Por qué? Porque hay un espíritu distinto en nosotros. Caleb, hermano, era un hombre conquistador. Josué, un hombre salvador, hermano. Él sacó el pueblo, Moisés sacó el pueblo, hermano. Pero Caleb tenía un espíritu distinto. Él sabía que esa tierra el Señor se lo había dado, hermano. Y ellos empezaron a pelear. Hay áreas en nosotros, hermano, que tienen que ser derribadas, que tienen que ser conquistadas. Pero ¿cómo, hermano? Con un espíritu de Caleb. Caleb, hermano, fue un hombre que él vio el Señor, pues esta tierra ya a la edad de 80, me parece, ayúdeme usted. Él dijo, esta tierra es mía, yo voy a pelear por esta tierra. Si Dios te prometió, hermano, algo, pues espera. Es al tiempo del Señor, Ahí en el 14:21 dice, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra, dice, será llena de la gloria del Señor. El 22, ciertamente todos los que han visto mi gloria, dice, y las señales que hice en Egipto, dice, en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído de mí. Hermano, el pueblo estaba rebelde, hermano. Perdóneme, pero el pueblo de Israel estaba rebelde. El Señor los había sacado de Egipto no para morir en el desierto. Aunque el hombre viejo tiene que morir, hay un hombre viejo que nosotros tenemos, hermano, adentro, que tiene que ir muriendo cada día. No, yo siempre me acuerdo de ese versículo, que mancha y arruga no heredan, dice la palabra. Mancha es figura de pecado, hermano, pero viejo es aquel hombre interior que tenemos adentro, que tiene que morir. El apóstol Pablo menciona en la palabra: yo cada día muero. Pero ¿cómo, hermano? Con un espíritu distinto. Tenemos que tener un espíritu distinto. Hermano, Caleb tenía un espíritu de conquistadora. Aunque no veas nada, hay una promesa que Dios te la ha dado. Aunque no veas nada, hermano, en tus hijos, no veas nada, hermano, en tu esposa, Dios está orando, pero tiene que ser con un espíritu conquistador. Hermano, si Dios te prometió, Dios los llevó a ellos, hermano, para la tierra prometida, donde fluye leche y miel, hermano. Ahí nos va a llevar el Señor. Tenemos que conquistar Canaán. ¿Y qué es Canaán, hermano? Nuestra alma tiene que ser conquistada. Pero ¿cómo? Con un espíritu distinto. Caleb tenía un espíritu distinto. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto. Un espíritu de conquistador, hermano. Aunque no veas nada. Moisés dijo, hermano, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Hermano, entonces tenemos que tener ese espíritu de conquistador, de ese ruá que decía el hermano Robert, ese espíritu, hermano, que no te meníes por emociones. No podemos menearnos por emociones, hermano. Escucha la voz de Dios. Aprendamos, hermano, que tu oído esté afinado a poder escuchar la voz de Dios. Hermano, tenemos que tener ese espíritu de Caleb. Amén. Amén. De quien quisiera hablarles hoy en esta noche es de Salomón, en Primera de Reyes 9, y dice 9:1: y como Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Pongámosle atención a esto que dice: y todo lo que Salomón quiso hacer. Entonces aquí Jehová se le apareció por segunda vez a Salomón. Después de que él terminó la obra del templo y la casa de él, Jehová se le apareció a Salomón por segunda vez. Y en el capítulo 4 le dice: y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando
mis estatutos y derechos. En el 5 dice, entonces estableceré para siempre el trono de tu reino sobre Israel, como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará un hombre sobre el trono de Israel. Ahora, el 6 dice, pero si tú o cualquiera de tus descendientes no me obedecen, sino que sirven y adoran a otros dioses, entonces expulsaré a Israel de la tierra que le he dado. Abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran, y todas las naciones se burlarán de tu pueblo. Entonces nosotros podemos ver que Salomón, al principio, ¿qué pidió él? Sabiduría. Él no pidió riquezas, no pidió cosas para él, sino que él pidió para agradar a Dios, porque él sabía que tenía una promesa, que le iba a construir un templo al Señor. Entonces él lo que quería era obedecerle a él. Él empezó con un espíritu de sabiduría, con un espíritu diferente. Pero ahora vemos que el Señor se le aparece por segunda vez, y él ya terminó el templo, terminó su casa, y dice que él hizo lo que él quiso. Pero ahora vemos que el Señor viene y se le aparece y le advierte. Le dice, si me obedeces, yo voy a habitar en este templo para siempre, y no te va a faltar heredero en el trono. Le da dos opciones, y le dice, si no me obedeces, y si no, dice, pero si tú o cualquiera de tus descendientes no me obedece, sino que sirven y adoran a otros dioses, entonces expulsaré a Israel de la tierra que le he dado, abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran, y todas las naciones se burlarán de su pueblo. Ahora, pongámonos en lugar de Salomón. Si nosotros hubiéramos sido Salomón, aquel hombre lleno de sabiduría, que en sus caminar había experimentado tanto, había visto tanto, el Señor le había hablado, había tenido la experiencia con su padre David, que su padre David le enseñó, le dijo le instruyó lo que tenía que hacer. Dios mismo se le apareció y le dijo qué era lo que tenía que hacer, le dio instrucciones. Él creció en sabiduría, se hizo famoso, hubo paz cuando él estuvo reinando. Ahora, le dieron dos opciones ahora que el Señor se le apareció la segunda vez. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué opción hubiéramos tomado? ¿Hubiéramos tomado la opción de obedecer al Señor? ¿O hubiéramos tomado la opción de desobedecer al Señor? Entonces, miremos, él empezó con un espíritu diferente, con un espíritu de sabiduría, de inteligencia. Usted me dice, Salomón, admirado por todos. Pero ahora, el Señor, si se le apareció la segunda vez, fue por algo. Más de algo no estaba haciendo bien él, que él vino y se le vino a aparecer por segunda vez para advertirle que él había cambiado. Algo había cambiado en Salomón para que el Señor viniera y le diera esta advertencia. Que le dijera, o haces el bien o haces el mal. Entonces, nosotros sabemos la historia, qué fue lo que él hizo. Pero ahora pongámoslo a nosotros mismos. El Señor nos pone la opción. ¿Querés renovarte o no querés renovarte? ¿Querés cambiar o no querés cambiar? Lo que hagamos nosotros como sacerdotes de nuestra casa va a reflejar en nuestro hogar. Si nosotros no cambiamos, no va a cambiar nuestra esposa, no van a cambiar nuestros hijos. Si nosotros no nos renovamos, no se van a renovar nuestros hijos. O tal vez en la misericordia de Dios el Señor los alcanza, pero van a ver a un padre que no se renovó. Entonces nosotros tenemos que poner el ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para los muchos que vienen atrás. Y también como líderes que somos. Hay muchos que nos ven. Entonces nosotros, si nos han puesto en un lugar de honra, aprovechemos, como dice, la oportunidad, y nosotros mismos cambiemos, renovémonos, limpiémonos. Amén. Entonces, dice Salomón,
el más sabio de todos los hombres en su época. Entonces vimos que Dios le dio las opciones y las advertencias. Ahora, Primera de Reyes 11:4 dice: pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, su Dios, como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió. Mira hasta dónde llegó Salomón. No, el espíritu de él no fue un espíritu de renovación, sino que fue un espíritu que se fue y se perdió. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y ahora mire cómo termina aquí, en el 6 dice: Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces, en vez de ser un espíritu de renovación para él, fue un espíritu de desobediencia y un espíritu de conformismo el que le entró a él. Al que le habían dado su espíritu de sabiduría para discernir, como estábamos viendo al principio, que decía Robert, se le cerraron los ojos, se le vendaron los ojos y ya no vio más, se cegó. Entonces, que ese espíritu de conformismo no llegue a nosotros, porque si nos conformamos nos vamos a estancar y no podemos estancarnos. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder, ¿hasta qué? Hasta ver al Señor. Entonces no podemos conformarnos. Amén. Entonces, aquí termino ya. Gloria a Dios. Amén. Hermano, cada encuentro que el Señor Jesús tuvo con estos personajes que los hermanos están extrayendo en la palabra, en el caso mío, pues el Señor puso en mi corazón de hablar de Zaqueo. Y hermano, y usted sabe, vamos a leer esos 3 versículos que están ahí arriba. Dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa, hermano, y me interesan esas 3: multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo estaba curioso e interesado quién era Jesús, no lo conocía. Sin embargo, hermano, el encuentro que él estaba por experimentar con el Señor no le cruzó la mente ni en su corazón a Zaqueo. Él solo tenía curiosidad de verlo de lejos, al punto que él no quería, él no era uno de la multitud. Y eso es lo que quiero poner, eso es lo que quiero enfocar esta noche. Él no era uno de la multitud. Hermano, ¿usted sabía que Zaqueo era un hijo de Abraham? Ahí lo puede leer en Lucas, en los versos 9 y 10. Entonces, hermano, a lo que voy es de que el Señor necesitaba tener un encuentro con Zaqueo para que Zaqueo tuviera su propia experiencia, porque se había dedicado a estafar gente, se había dedicado a que la gente lo odiara, se había dedicado, hermano, a que, porque como era, hermano, él no era recaudador de impuestos, es lo que se nos ha enseñado. Él era jefe de recaudador de impuestos, y por ende las artimañas que había en su corazón eran más grandes, porque bajo la tutela de él, bajo el consejo de él, estaban estas personas que extorsionaban personas, sacándole dinero, hermano, de una manera, de tal manera que el Señor le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, porque es menester que me hospede hoy en tu casa. Hermano, nosotros somos, hermanos, somos recipientes de la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que estamos aquí, desde el más grande hasta el más pequeño, somos recipientes de la misericordia de Dios. En el caso de Zaqueo, hermano, era necesario que tuviera su encuentro personal. Y no era solo la curiosidad, a tal manera que Zaqueo no se puso en contra. Y a eso es lo que voy, el espíritu diferente que Dios quería depositar en él. ¿Cuántos saben que Cristo es Dios? Y conocía todas las cosas, sabía la intimidad sabía la vida personal de Zaqueo, de tal manera
de que había necesidad de que este hombre, sin que Cristo se lo pidiera, porque usted puede leer del 1 al 10, que ahí está toda la historia de Zaqueo en Lucas 19. El Señor no le dice, no le pasa una revisión, hermano, de rayos X, sino que al contrario, de él sale de su corazón, de que a todo aquel que haya estafado le quería devolver no solo una, no 2 veces, 3 veces, sino un cuarto tanto de tanta maldad que él había hecho. Y es donde Zaqueo, hermano, se da el encuentro personal. Como por eso digo, cada uno de nosotros hemos tenido que tener una experiencia con el Señor para estar aquí sentados esta noche, para ser partícipes de esta casa ministerial apostólica, en la que el Señor nos está permitiendo, hermano, de que nos bajáramos de cualquier árbol que pueda ser nuestro impedimento que no dejaba ver al Señor. Y este año es el año glorioso en el que nosotros tenemos que, hermano, conquistar, como dicen los hermanos. Y hemos extraído un personaje que el Señor le puso a nuestros corazones de hablar de ello. Pero más que un personaje, cada vez que el Señor tenía un encuentro, ya sea con la samaritana, ya sea con el ciego, con la mujer enjorobada, con la mujer del flujo de sangre, hermano, lleva un trasfondo el encuentro del Señor, un mensaje. Cuando le dijo a aquel leproso, y yo sé que Zaqueo es mi tema, pero a lo que voy es que, hermano, nosotros tenemos que ser mensajeros de lo que el Señor hace en nosotros. Y hermano, y el hecho de que en el caso de Zaqueo dices, yo voy a devolver en 4 tantos lo que yo he defraudado, ahí está el testimonio que el Señor esperaba de él. A pesar que, hermano, la multitud se dedicó a murmurar. La multitud se dedicó a decir, y este no sabe a quién está invitando a que va a ir a posar a su casa. El más ladrón que hay aquí, el despreciado, el que, hermano, dice que lo detestaban. En el caso del leproso, aunque no es mi tema, a lo que voy es de que, hermano, ¿qué le dijeron al leproso? Nosotros, ¿qué es lo que dije hace antes? Somos recipientes de la misericordia de Dios. Que se vea en nosotros. Tal vez no se nos da un púlpito, tal vez no tenemos, hermano, un llamado primario, aunque levante su mano en el nombre de Jesús. Todo dice que si deseamos obispado, buena cosa deseamos. Hermano, a lo que voy es de que tal vez no tenemos un púlpito, pero a este leproso le dijeron, muéstrate, que te vean lo que he hecho en ti. En el caso de Zaqueo, hermano, me llamó la atención porque Zaqueo no le importó, hermano, que de una vez el Señor le dijo, bájate de ahí. No se escondió, más bien en lugar de esconderse, este Zaqueo lo que hizo fue subirse a un árbol porque deseaba de lejitos ver al Señor. Pero la experiencia personal a su vida venía por el hecho del encuentro glorioso que el Señor tuvo con él. Cada uno de nosotros en este año que acaba de dar inicio, apenas van 15 días de este año, que logremos desprender virtud de aquel que nos llamó, de aquel que, hermano, porque no nos rescataron solo para estar sentados, perdone que le diga, pero eso va para mí también, para estar sentados, y nos vemos bonitos aquí sentados recibiendo palabra, pero hermano, nos llamaron para que trabajemos en esa salvación que nos dieron, para que esa salvación no esté estancada, para que esa salvación, hermano, sea llevada allá afuera también. Y la mejor manera es nosotros la carta de presentación. Pero es necesario tener ese encuentro personal con el Señor, como lo tuvieron estos personajes. Y eso es lo que lo hace glorioso al Señor, que por una razón, porque Él es Dios y Él está en potestad de todas las cosas, no se mueve nada sin con su consentimiento. Dios conoce todas las cosas. Me refiero de que Él conoce por la razón. Por eso le preguntaron a aquel también, ¿y este pecó o sus padres? Ni este ni él pecó, sino para que las obras del Padre se hagan vida en él. Hermano, el Señor estaba, y también si usted sigue leyendo toda la historia de Zaqueo, y ahí voy a concluir, me faltan 40 segundos, es donde el Señor le dice que este Zaqueo es linaje escogido. Y el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Si usted lo lee ahí, en el nombre de Jesús, dejo esto para la honra y la gloria del Señor.
Amén, hermanos. A mí me tocó, no, bueno, no me tocó, el Señor puso en mi corazón a hablar de Daniel y en lo que tiene que ver con la oración. Todos conocemos bien la historia de Daniel y por verdad todo lo que él pasó. Si me acompaña aquí a este versículo de Daniel 5:12, dice: ya que en Daniel, a quien el rey puso el nombre de Belsasar, había un espíritu extraordinario e inteligencia y ciencia para entender el significado de los sueños, explicar el sentido de las palabras misteriosas y resolver los asuntos complicados. Llame su majestad a Daniel y él le dará a conocer el significado de lo que está escrito en la pared. Amén. Como podemos ver en este versículo, tenían un alto estima o pensaban muy bien de quién era Daniel. Y como sabemos todos en la historia de Daniel, ¿verdad? Él fue traído a Babilonia y fue tenido ahí, ¿verdad? En el palacio del rey. Era para que trabajara para el rey y hiciera lo que el rey quería. Pero como sabemos, él decidió y optó por no contaminarse, sino que hacer lo que el Señor le había enseñado. Decidió él seguir lo que le habían enseñado a él, de donde venía, y seguir los caminos del Señor. Y así igual nosotros, mis hermanos, ahora nosotros estamos viviendo en un sistema al cual no pertenecemos, ¿verdad? Trabajamos y nos movemos en situaciones de las cuales nosotros no compartimos de esas, ¿verdad? No pensamos igual que la gente del mundo. Claro, tenemos que trabajar, ¿verdad? Gracias a Dios por el trabajo, pero somos personas de pensar diferente. Gracias a Dios se nos ha revelado la verdad y sabemos la verdad. Y algo que tenía Daniel es que él oraba. Dice la palabra que él era disciplinado en la oración. Él estuvo bajo el gobierno de varios reyes, Darío, de Nabucodonosor y del hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Y en esos 3 reinados me llamaba la atención que a pesar de que cuando llegó él y lo trajeron ahí a Babilonia, a él le cambiaron el nombre. Pero algo me llamó la atención, era que cada vez que lo iban a mandar a llamar a él, o cuando lo necesitaban a él, porque sabían lo que estaba en él, lo llamaban Daniel. Si se dan cuenta, cuando lo fueron a buscar al foso de los leones, Daniel lo llamaron. ¿Por qué no le dijeron Belsasar si ese fue el nombre que le cambiaron? ¿Por qué aquí cuando lo iban a mandar a llamar dijeron traigan a Daniel, que le cambiaron el nombre a Belsasar? Y al igual cuando el hijo de Nabucodonosor lo mandó a llamar en la fiesta, cuando quería contaminar los vasos del templo, fue a Daniel a que mandaron a llamar. Entonces era porque a pesar de que él estaba en ese sistema y donde él se estaba moviendo, él tenía un testimonio. Él tenía un testimonio en el cual él apuntaba a Dios, todo lo que él hacía, apuntaba a Dios. Y por eso ellos lo mandaban a traer cuando lo necesitaban. Pero era por lo que él tenía, que era disciplinado en la oración. Si miramos cuando durante el tiempo del rey Darío, dice que él oraba 3 veces al día y estaba siempre metido en la oración. Si miramos cada vez que él estaba en situaciones difíciles, estuvo a punto de morir varias veces, que lo amenazaron si no decía el sueño, cuando estuvo en la foto. Él ¿qué hacía él? Oraba. Él no se dejaba ir por sus emociones. Si se da cuenta, él estuvo en posiciones altas durante varios reinos, lo pusieron en posiciones altas. Mas sin embargo, él lo que hacía, siempre que tenía que hacer algo, consultaba al Señor, le oraba al Señor. Él no se dejaba guiar porque lo que la gente decía, no se dejaba guiar porque habían otras personas a cargo que estaban celosos de él, le decían cosas negativas, hablaban mal de él. Él no se dejaba guiar por eso. Él le importaba más lo que Dios pensaba de él. Por eso él obedecía y guardaba su testimonio. Y al igual nosotros, especialmente nosotros, hermanos, como cabezas de hogares y los que van a llegar a ser cabezas de hogares, tenemos que saber que no nos podemos dejar guiar por nuestras emociones o dejarnos guiar por lo que nos dice la gente o lo que la gente piensa de nosotros. No. Primero tiene que ser qué piensa Dios de nosotros, y nosotros tratar de agarrar esto. Tal vez ustedes, hermanos, yo sé, tal vez en sus hogares ustedes oran bastante y todo así. Yo en lo personal este año quiero dedicarme más a lo que es la oración.
yo miro a través de varios siervos en la Biblia y digo, wow, qué tremendo lo que Dios hace a través de la oración, esa constante comunicación con el Señor. Es tremendo. Si vamos en los siguientes versículos, y a veces, hermanos, por eso les digo, no nos dejemos guiar por las situaciones o por nuestras emociones, porque a veces estamos pasando por momentos difíciles y puede que tomemos decisiones que son incorrectas, puede que nos adelantemos a cosas, pero el tiempo del Señor es perfecto y tenemos que aprender a esperar en el Señor. El Señor escucha nuestras oraciones. Y miramos en este versículo, dice, y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo, Dios escuchó tus oraciones desde el primer día. El Señor escucha tus oraciones, mis hermanos. Él las escucha, pero Él actúa a su tiempo. A su tiempo es perfecto. Si miramos, Daniel, si hubiera actuado por sus emociones cuando lo iban a meter al foso de los leones, pudo haber dicho, ok, ya no voy a adorar a Dios, o no voy a hacer esto. Pero no, él sabía en quién estaba confiando y aunque lo pusieran donde lo pusieran, él confiaba en Dios y el Señor siempre lo sacó de esas situaciones. O sea que tenemos que tener esa confianza que si oramos al Señor, Él escucha nuestras oraciones, pero Él las va a contestar a su tiempo, porque a su tiempo es perfecto. Amén. Y siguiendo la oración, mis hermanos, es muy importante la oración y tener esa constante comunicación con el Señor. Como les decía, como cabezas de hogar, como varones que somos, estamos viviendo tiempos finales y esto lo sabemos nosotros. Y es solo a través de la oración y la constante búsqueda del Señor que nosotros vamos a lograr saber qué es lo que va a pasar en estos tiempos. Dice en este versículo, y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días. Y esto fue a Daniel que le dijeron esto, mis hermanos. Él iba a saber qué era lo que iba a pasar con el pueblo al final de los días. Muchas veces hemos oído, oh Daniel, ¿verdad? Lo que dice en Daniel es similar a lo que en el Apocalipsis y todo, pero y así es, a través de la oración el Señor nos puede revelar, hermanos, qué es lo que va a pasar en estos días. Sé que a través de la oración es como el Señor a varios de ustedes les reveló tal vez lo que iba a ser la proclama, ¿verdad? Para este año y todo, pero fue por búsqueda que ustedes tenían del Señor. Les apuesto que si hubieran buscado solo en el internet y todo así, no lo encuentran. Pero sé que es porque ustedes le oraban al Señor y, ¿verdad? Y tenían ese deseo de saber qué es lo que el Señor tenía para sus vidas en este día. Pues así, ya que estamos viviendo los días finales, hermanos, el Señor nos puede decir qué es lo que viene y cómo prepararnos para su venida. Mantengamos esa constante comunicación con el Señor. Tratemos de orar lo más posible y hablar con el Señor, hermanos. No tiene que ser siempre postrados y todo así, puede ser manejando, trabajando. Hablemos con el Señor. Amén, hermanos. Yo voy a hablar de la bendición de Jacob. Jacob peleó su bendición desde antes de nacer. Dice que primero salió Esaú, de que Esaú era velludo, peludo, como usted le quiere decir, por eso fue que le pusieron el nombre Esaú. Pero inmediatamente dice que venía agarrado del calcañal o del calcañal, y por eso fue que le pusieron al otro niño Jacob, que quiere decir el que agarra del calcañal. Entonces ahí podemos ver que desde ahí Jacob venía peleando su bendición. Y más adelante dice que los niños crecían y Esaú le gustaban las armas, le gustaba el arco, dice que él se hizo bueno para el arco y le gustaba cazar. Y cazaba y de lo que cazaba le daba de comer a Isaac. Isaac por eso amaba a Esaú. Y dice que Rebeca amaba a Jacob. A Jacob le gustaba más, dice, habitar en las tiendas. Más adelante dice que Esaú
salió a cazar. Y cuando él venía de regreso, venía bien cansado y sintió el olor del guiso que estaba haciendo Jacob y el hambre que él traía. Entonces fue y le dijo a Jacob: Jacob, dame de comer de lo que hiciste. Y Jacob le dijo: no, le dijo, te doy de comer solo si me das tu primogenitura. Le dijo, véndeme tu primogenitura. Eso. Y entonces él le dijo: bueno, le dijo, de todas formas me tengo que morir. Le dijo: ¿para qué me sirve la primogenitura? Y se la cambió por un plato de lentejas, dice. Ya pasado el tiempo, dice que Isaac ya estaba viejo y perdió la vista. Entonces le dijo a Esaú le dijo: quiero que vayas a cazar y me hagas un guisado. Y después de que coma le dijo: te voy a bendecir. Inmediatamente que salió Esaú, dice que Rebeca estaba oyendo lo que estaba diciendo, lo que había dicho Isaac. Inmediatamente se lo trasladó a Jacob y le dijo: mira, le dijo, escucha y obedece, le dijo. Y le dio las indicaciones de lo que tenía que hacer para que él fuera y se presentara ante su papá. Y entonces todavía Jacob le dijo, pero mira, le dijo, si Esaú es velludo, le dijo, yo soy chino, yo soy lampiño, le digo ahí va. Entonces ella le dijo: no, le dijo, y le dijo: si mi padre descubre el engaño, le dijo, puede ser que me maldiga, le dijo, en vez de bendecirme me va a maldecir, le dijo. No, le dijo, que caiga la maldición sobre mí, le dijo ella, tú solo escucha y obedece. Total que él obedeció y logró que Isaac lo bendijera. Cuando regresó Esaú, ya había sido bendecido Jacob. Y entonces más adelante dice que Esaú quería matar a Jacob. De esa cuenta entonces, otra vez, ahí me da cuenta yo que Rebeca es figura del Espíritu Santo, que escucha lo que el padre dice para hacérselo saber a sus hijos. Porque entonces ella vino y le volvió a saber otra vez a Jacob, para que Jacob se puso de acuerdo ella con Isaac para que mandaran a Jacob donde su hermano Labán. Pero dice que en el camino ya entró la noche y Jacob en un lugar juntó unas piedras y para usarlas como cabecera, y ahí se recostó. Pero cuando se recostó, se durmió y empezó a soñar que había una escalera que estaba puesta una parte en la tierra y la otra parte en el cielo. Y ahí vio él que bajaban y subían ángeles. Entonces él vio que Dios estaba ahí arriba y Dios le dio la promesa a él. Le dijo que él era el Dios de Abraham y de su padre Isaac, y le dio toda la promesa. Le dijo que lo iba a bendecir, que él iba a ser de su descendencia como la arena del mar, y también que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y entonces cuando Jacob se levantó y vio y dijo: wow, qué lugar tremendo es este, dijo. Entonces él hizo un voto con Dios. Un voto es un compromiso. Entonces ahí él se comprometió con Dios y le dijo: si tú eres Dios, le dijo, y vas conmigo y me provees de alimento, me provees de vestir al lugar donde yo vaya, y me traes con bien para acá, de esta tierra donde estoy saliendo, le dijo: tú, Jehová, serás mi Dios. Mire el compromiso, el voto que él hizo.
Porque él sabía que Dios era Dios de su papá y de su abuelo, pero no era Dios de él. En cambio ahí él hizo el compromiso. Él dijo, tú serás mi Dios si me traes con bien de regreso. Y dice que en todo el camino Dios anduvo con él y lo bendijo, y llegó el tiempo que le dijo, ya tienes que regresar. Y cuando venía de regreso, él dice que en el camino tuvo un encuentro con ángeles. Pero más adelante dice que tenían que pasar el río, el Jordán. Y dice, pasaron el arroyo y pasó toda su familia y se quedó él solo. Y en ese encuentro, donde él se quedó solo, dice que llegó un varón. Dice en otras Biblias un personaje. Y dice que él luchó con ese personaje. ¿Se da cuenta? Él luchó con ese personaje. Pero a mí yo me imaginaba, decía yo, y él se aferró a él. Y el personaje le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Porque dice que el alba ya iba a amanecer, pues para ser más claros, ya iba a amanecer. Y entonces le dijo, suéltame, le dice, porque ya va a amanecer y yo ya me tengo que ir. Y entonces dice que le tocó. ¿Se imagina? Solo un toquecito y entonces lo desgarró. Y entonces le dijo, bueno, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Quiero que me bendigas, le dijo. Está bien, le dijo. ¿Cuál es tu nombre? Le dijo. Jacob, le dijo. Pues desde hoy tu nombre ya no va a ser Jacob, sino va a ser Israel, le dijo. Amén. Entonces le cambiaron el nombre. Y esa era la bendición que Jacob estaba buscando, porque ya tenía la promesa, porque Dios anteriormente le había hecho esa promesa, pero ahora ahí él tuvo un encuentro. Pero a mí lo que un minutito más, pues, solo lo que me llama la atención es que él dice que luchó con ese personaje, pero ¿por qué iba a luchar con ese personaje? Pues entonces yo me ponía a pensar que él luchó con ese personaje y se aferró a él y no lo soltaba hasta que lo bendijera, porque él ya lo conocía, que era Dios. Yo me imaginaba, ¿sabe por qué? Porque dice que cuando subió la escalera y él vio para arriba, ahí estaba Dios. Y entonces él lo conoció ahí, y cuando se le presentó allá y luchó con él, por eso es que él no lo soltaba, y él se aferró a él porque sabía que él era Dios y él quería que Dios lo bendijera. Amén. Entonces esa es la bendición que Jacob estaba buscando. Amén. Y para terminar, yo le oí a un pastor que decía a él que para poder, tenemos que vestirnos de nuestro hermano mayor para poder alcanzar la bendición del Padre. Porque Jacob se vistió de Esaú para alcanzar la bendición de su papá Isaac. Y nosotros tenemos que vestirnos de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar la bendición de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver Jueces 3:9. Dice, pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó un libertador para salvarlos. Quiero contarles un poquito de la historia de esto. Era el pueblo de Israel, que Dios lo había sacado de Egipto, pero Dios mismo dejó otro pueblo aparte de esto, y eran los filisteos. ¿Para qué? Para probar al pueblo de Dios que si verdad iba a obedecer las ordenanzas que Dios había dejado a su pueblo. Por ese propósito dejó a este pueblo. Pero ¿qué pasa? Israel se prostituyó, se mezcló. Y dice la palabra de Dios desde Jueces 3:1 en adelante, dice que ellos ofrecían en sacrificio a sus hijos. Es uno de los puntos. El otro punto dice que se empezaron a mezclar con sus mujeres. Nos damos cuenta que aquí Dios aborrece la mezcla, ¿verdad? Y eso es lo que no le agrada a Dios. Otro de los puntos dice que levantaron altares. Y eso es lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dice más adelante, dice, el Señor levantó un libertador para salvarlos, ¿verdad?
Pero el pueblo clamó y ese clamor llegó a los oídos de Dios, ¿va? Y ese libertador se llama Otoniel. Y mire, el hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. Si ustedes se dan cuenta, viene de la genética de Caleb. Era sobrino de Caleb, ¿verdad? Ya venía ese espíritu diferente en este hombre también, ¿va? En este siervo de Dios. Y mire cómo Dios lo levanta, ¿va? ¿Para qué lo levanta? Y ahí podemos ver, dice, esta era la tribu que había dejado Dios para que los probara, los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos, ¿va? Aquí con esta es donde se mezclaron todos ellos. Más adelante dice, sirvieron y adoraron a las imágenes de Baal y de Acera, que eran los filisteos eran los que adoraban, ¿va? Y ahí es donde ellos se mezclaron. Más adelante dice Jueces 3:8, el Señor se enfureció tanto contra Israel que los entregó. ¿A quién? A esta potestad, hermano. Y más adelante encontré el diccionario, ¿va? De esta potestad. Pero ahorita les voy a decir, Otoniel, ¿qué significa? Fuerza de Dios. Mire, hermano, cómo Dios levantó a ese libertador como fuerza de Dios, ¿va? La fuerza de Dios estaba en este varón. Pero lo más tremendo, mire lo que Dios hace aquí. El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová, que es el Eterno, se posó sobre de él y se desempeñó como juez en Israel. Punto número 1, se desempeñó como un juez. ¿Por qué? A través del Espíritu de Jehová. El punto número 2, salió a guerrear. Era un ministro, un siervo guerrero, que le gustaba pelear, le gustaba arrebatar. Mire las funciones de un juez que se movían en ese tiempo, ¿va? Ahí yo encontré que ejercían un liderazgo político y militar. Tenían diestro en todas estas áreas, ¿va? Dios los había, a través de este espíritu, pudieron desarrollar este liderazgo, no solamente para juzgar al pueblo, sino también militarmente, para armar un ejército. Otro punto, que los jueces restablecían el orden amenazado en una o más tribus. Todo lo que estaba desordenado, este fue el que tuvo para el don, la virtud que Dios le puso a través del Espíritu de ordenar al pueblo. Otro punto eran considerados salvadores del pueblo. Por eso este varón, ¿verdad?, lo levantaron para un propósito divino. Y sé que Dios es lo que está haciendo ahorita en este momento, ¿va? Otro punto bien importante, dice, los jueces ayudaban al pueblo a mantener la integridad de la fe en el Señor. Esa es otra de las funciones que tenía este libertador. ¿Por qué se le llama libertador, hermano? Porque dice que el pueblo de los filisteos lo tenían muy mal. Lo habían sometido a cargas pesadas. Lo habían sometido a un camino de error. Habían perdido todo lo que Dios les había enseñado. Se habían extraviado de una manera que Dios los entregó a esta potestad. Mire lo que significa esta potestad, ¿va? Dice, doble maldad, duplamente perverso, doblemente iniquidad. Y nos damos cuenta, hermanos, que este varón fue levantado por un propósito. Dice que después de que él reinara, de que él fuera puesto como juez, este pueblo de Israel tuvo 40 años de orden, de paz. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu de Jehová estaba sobre este varón. Y nos hemos dado cuenta, hermano, que a través de la historia en la Biblia, ese Espíritu de Jehová estaba en David, estaba en Caleb, estaba en Sansón, ¿verdad? Que donde está el Espíritu de Jehová, algo sobrenatural va a pasar, algo divino va a pasar. ¿Por qué siempre se levantaban jueces, hermano? La Biblia habla que este fue el primer juez que Dios levantó, que Dios preparó. ¿Por qué? Porque había un propósito, hermano. El pueblo se desvió tan mal que
que era necesario que alguien viniera a poner rectitud, firmeza al pueblo de Dios. Y este fue el espíritu de este varón que Dios levantó y preparó. Y nos damos cuenta, hermano, que cuando Dios levanta a un varón, trae un propósito. Hemos visto que a través de todas las enseñanzas que nos han dado los hermanos, tremendo, hermano, porque donde está el espíritu hay libertad. Jesús mismo decía, ¿verdad? Cuando se cumplió, él decía y leyó la Biblia, dice, Isaías 61:1, ¿verdad? El espíritu de Jehová está sobre de mí, porque me ha ungido. Figura del espíritu, ¿verdad? ¿Y qué dice más adelante? Dice, me ha enviado, ¿verdad?, para dar las buenas nuevas del evangelio. Hermano, usted no está aquí, como decían los hermanos, a calentar la silla, hermano. Dios lo está formando, Dios lo está edificando a través de estas enseñanzas. Pero si nosotros no accionamos, siempre vamos a estar en lo mismo. Nos dimos cuenta que a través de la oración, a través de las acciones, a través de la conquista, no la vamos a hacer aquí, es allá afuera. Pero claro, ¿cómo va a ser? Guiados por el Espíritu de Dios. Que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Me impacta cómo Daniel, hermano, en la oración, a través de la oración, él escuchaba la voz de Dios y era guiado por Dios. Por eso cuando hacía las cosas sobresalía en todo el territorio donde él habitaba. Mire, hermano, el que está lleno de la presencia de Dios, el que está lleno del Espíritu de Dios, va a sobresalir entre toda la multitud. No va a ser igual, va a ser diferente. Vas a ver la gloria de Dios. Y eso es lo que andamos buscando en este tiempo. El tiempo se me acabó, hermano. Yo sé que Dios está haciendo algo grande, algo maravilloso. ¿Sabe por qué, hermano? En el principio el hermano Roberto decía que llamó a los ancianos 70. Oiga esto, hermano, 70. ¿Para qué? Para dirigir al pueblo. ¿Por qué usted vino, hermano? ¿Qué anhelaba? ¿Qué deseaba? Yo sé que Dios está haciendo algo sobrenatural. Tal vez usted no siente. Dice, pero ¿dónde está el poder? ¿Dónde está lo que de verdad? Si usted cree, algo sobrenatural va a pasar. Porque es por fe que caminamos, hermano. Es fe lo que nos mueve. Y si usted vino aquí es porque Dios va a ministrar en su vida. Vamos a ver lo que dice, ¿verdad? Jehová el Señor está sobre de mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pero esto me impacta, hermano, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y esa proclama es, ahí está, hermano, renuevo. Eso es lo que Dios trae para. Gloria sea al Señor, hermano, y que Dios lo bendiga, y le doy el tiempo al apóstol. Gloria a Dios. Señor los bendiga a todos. Ser de un espíritu diferente conlleva a un cambio de naturaleza. Si me dan la cita con que dice el espíritu diferente, Números 14:24, y está diciendo ahí, a ver si me lo facilitan, pero mi siervo Caleb, porque en él ha habido un espíritu distinto, es decir, diferente, me ha seguido plenamente. Entonces, esa actitud, o más bien la identidad interna, y aparte dice que es un seguidor, pero si dice que es plenamente es porque es alguien que está entregado a totalidad, es decir, que es un comprometido. Y qué importante que estamos hablando de un año donde Dios va a hacer muchas cosas lindas, definitivamente, Dios en nosotros.
Pero nuestra actitud tiene que ser totalmente diferente a lo que somos. A veces digo yo, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. En cambio, ahí es una decisión, tanto una actitud como una decisión, porque está diciendo Caleb. Si alguien busca Caleb, significa un perro. Algo así significa Caleb. ¿Cierto? ¿Alguien lo busca? Entonces, la raíz me acerco ahí para Caleb. ¿Ah? Oh, entonces está diciendo que es un perro, pero si es impetuoso quiere decir alguien conquistador, alguien que va hacia el frente, va hacia adelante. Entonces, básicamente cuando la Biblia habla de buenos perros serían buenos obreros, malos perros serían malos obreros, que así dice curiosamente. Entonces, que nosotros como servidores, o hablando de obras, Caleb, pongámosle, cambiemos el texto, pues mi siervo que tiene buenas obras, pongamos Caleb ahí, las buenas obras, o que es animoso en lo que hace, es impetuoso, dice, lo llevaré a la tierra donde él entró. Entonces está diciendo que va a ser un conquistador ¿de qué? De promesas, por cuestiones de su espíritu y estar entregado a Dios. Está diciendo ahí, lo llevaré a la tierra, y luego está diciendo a nivel familiar que va a bendecir. Es decir, por causa de él está diciendo, y a él y a su familia, o a él y su descendencia les daré posesión de la tierra. Entonces, nuestras actitudes rebotan para bien en nuestra familia. Es decir, que si vale la pena que nosotros tengamos una actitud correcta, que no seamos de doble ánimo, no, que seamos de buen ánimo. Y a quien nos toca que obedecer es a Dios, en medio de nuestra naturaleza, con todo lo que tengamos. Es decir, Dios no nos escogió por ser perfectos, nos escogió por su misericordia. Pero ahí nos toca que nosotros, aprovechando la oportunidad, pues, darnos, entregarnos, para que seamos aquellos que poseen las promesas, poseen la tierra prometida. Es decir, puedes tener muchas promesas, pero cuenta mucho nuestra actitud y el echarle ganas, es decir, para poseer. Y porque Él ha decidido seguirme. Yo no sé cuántos están totalmente decididos a seguir a Dios, seguir a Cristo. Ahí está, porque a quien sigue uno, de acuerdo a quien sigue, así es el estilo de vida de uno. Tal vez me ayuda, vamos a orar, ¿verdad? Porque definitivamente si yo estoy peleando por honrar a Dios, tengo que vencerme a mí mismo, porque dentro de mi naturaleza hay impulsos, deseos que quieren hacer cosas diferentes. Pablo decía miserable, pero no se quedó solamente ahí, sino que luego dijo, yo ya estoy crucificado. Quiere decir que llegó a un nivel donde su primer conquista sería él, en la actitud de querer agradar a Dios. Te voy a invitar que te pongas de pie, que Dios te conceda que lo que tú alcances repercuta en tu casa, repercuta en tu matrimonio, tu descendencia, es decir, que tus conquistas repercuten en conquistas para tu familia. A quien estamos sirviendo es al Señor. Sin embargo, humanamente tenemos que ver hombres que nos guían, pero a quien estamos siguiendo, a quien estamos sirviendo, a quien estamos obedeciendo es al Señor. Así que oramos, preséntate tú delante de Dios, presenta tu casa, tus hijos, tu familia. Amado Padre, gracias por tu bondad.
Ruego, Señor, que levantes renuevos, hombres con actitudes agradables delante de ti. Perdona todas las fallas, perdona todos los errores, perdona pues nuestras actitudes que no te han agradado. Perdónanos aún nuestra carnalidad, Señor, en aquellas cosas que no hemos actuado espiritualmente. Ayúdanos, borra la sangre de Cristo, sea rociada sobre nosotros, perdona todas faltas, que ninguna acusación, que ningún pecado sirva para que no vengan las bendiciones de Dios. Al contrario, el que se humilla alcanza misericordia. Padre, perdona todo, nos humillamos públicamente y reconocemos que tú eres nuestro Dios y que queremos agradarte, que queremos servirte, seguirte plenamente, que queremos tener un espíritu diferente, un espíritu del cual tú te agrades. Caleb, conquistador de Hebrón, Caleb venció gigantes, Caleb obtuvo la promesa de Dios porque le agradó a Dios su actitud. No le importó a él que ya tenía varios años encima, no, al contrario, peleó y alcanzó victoria en su pelea. Señor, yo desato bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona, y ruego que las bendiciones tuyas y tu intervención, Señor, nos auxilie en todo sentido, espíritu, alma y cuerpo. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, que podamos alcanzar. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Estamos en un año de alcanzar y tener renuevos, tener cosas nuevas de parte de Dios. Así con buen ánimo y buena actitud, buen servidor impetuoso. No te quedes calmado, no, que sé impetuoso. Anímate a tener un espíritu diferente, un espíritu de conquista, creyéndole al Señor que Él te puede dar la tierra prometida. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sea bendecido tu santo nombre. Ya estás en el Señor, aboga mar adentro. Mayor compromiso, mayor entrega, mayores bendiciones.